Mire, la Corte de Constitucionalidad, como hemos dicho, los magistrados, se ocupa, con métodos jurídicos, se ocupa de la política, pero no hace política. Claro, pero tiene que terminar Y al cuando, final, cuando actúa en el campo puramente político, es solo después de que se han agotado algunos procedimientos ordinarios y que persiste el mal uso o el abuso del poder, que es lo que decía el licenciado Bencos. Y ahí es cuando la Corte de Constitucionalidad, en el pleno ejercicio de su función, corrige. Eso nos ha llevado incluso a una persecución. La semana pasada estuvimos denunciando eso, porque por cumplir con nuestra función jurisdiccional, se nos pretende someter a un juicio político. Ustedes se acordarán de la denuncia que hicimos hace unos días, de que un juez aparentemente se equivocó, y en lugar de tramitar un antejuicio, que nosotros no estamos en contra de que se tramite cualquier querella que se interponga contra nosotros, media vez sea tramitada de conformidad con la ley. Pero en este caso, con un aparente error, se mandaba al Congreso y todo fue motivado por una resolución sin mucha trascendencia. Precisamente cuando hay una Corte que cumple con su función, de que se respete y que corrige, y que obliga al cumplimiento de la ley, sin que ésta tenga que estar necesariamente reformada, entonces ocurren esas circunstancias, pero esa es la función de la Corte. Claro, por eso le comentaba, de que obviamente la función de la Corte que nace de esta Constitución es sumamente importante, en el sentido de que pues las observaciones como el licenciado Molina Bencos, del licenciado Roberto Carpio, igual surgen en la mente de muchos guatemaltecos, ¿no? Cuando vemos y dicen, mire, pero a ver, ¿cómo está esto? Porque no se entiende, ¿verdad, Roberto? Sí, yo creo que la política en sí es un estudio de poder, naturalmente, pero dentro de eso, si no hay buena voluntad, si no hay fe en poder producir para acuerdos, para marchar con honradez, con ética, con principios, la política sale para convertirse en un proceso de favorecer al que más control tiene en un momento determinado. No, entonces eso no es posible. Si se quiere hacer política, y la Constitución marca un paso fundamental hacia la democracia, pero tenemos que primero entenderla, comprenderla, porque lo principal es comprenderla, no solo leerla, y encima de eso practicar su cumplimiento, porque si no se cumplen los términos y se buscan cualquier pretexto para buscar esquemas de poder por los cuales haya controles, entonces estamos perdiendo la visión de la democracia. Yo soy un hombre de muy buena voluntad y soy un hombre demócrata desde que nací. Por lo tanto, es lo que yo defiendo en mi vida. Yo defiendo la democracia como sistema de vida. Es un sistema de vida desde que nace, desde que el niño está en el vientre de la madre y antes. Y si no lo entendemos así, la democracia participativa, política, todo su nivel, entonces nos adentramos en la selva, que significa mayor control, mayor poder y por lo tanto ilimitado cuando éste no tiene y fija cartagones de paso. Alguna pregunta a este respecto, pero le vamos a dar la palabra al licenciado Molina Bencos. Estoy totalmente de acuerdo con Roberto, pero me dejó una cosa en el tintero de nuevo. Democracia implica Estado de Derecho. Eso es lo fundamental en la democracia. Democracia implica libertad individual dentro de un Estado de Derecho. Y quien marca ese Estado de Derecho es la Constitución Política de la República. Estoy de acuerdo contigo, Roberto, que cualquier acuerdo político debe hacerse dentro de bases de lógica, ética y principios morales, como tú dijiste, pero también jurídicos. Si nos salimos de la ley, el acuerdo debe de ser declarado nulo. Carlos, no, el tema jurídico no puede ser alejado de la ética y la moralidad. Entonces estamos hablando de la democracia no puede estar La alejada de Corte la de ética. Constitucionalidad, ¿algún comentario a este respecto? No, por supuesto. Desde el punto de vista académico. Roberto, es fundamental. La ética, la moral y el derecho van totalmente, absolutamente entrelazadas. Eso ni hay que hablarlo porque es lógico que tiene que ser así. Pero sí creo yo, y comparto con Roberto, de que depende de la voluntad de los actores, a dónde quieren llegar. Mire, este libro es muy importante y por eso hemos hecho un acuerdo con el Instituto Gobernanza, la Corte, porque
esto fue hace 25 años. Si analizamos la edad, nuestros hijos no conocen qué pasó en el 85. Y aquí se está relacionando la historia, cómo se llegó a esos grandes acuerdos de los que ellos hablan. Hubo un consenso, hablan de un 80%, y usted hablaba de apatía en las siguientes, es precisamente porque aquí hubo consenso. Había un solo sentir, había un solo ideal. Pero tal es el punto que yo hacía al licenciado, es en qué momento se pierde esto entonces, porque yo creo que esto es un esfuerzo muy loable y positivo, pero vemos y reconocemos de que se pierde. El mismo licenciado Carpio pues, lo señala, dice, bueno, ahora hay una apatía que está sucediendo. ¿Será porque el guatemalteco no conoce esta constitución a plenitud, no conoce lo que es verdaderamente vivir en un Estado de Derecho? ¿Por qué cree usted que sucede esto? Esa es una de las razones para que el Instituto de Gobernanza, que es de la sociedad civil, hicimos un acuerdo con la Corte, porque para presentar, como dice el señor presidente de la Corte de Constitucionalidad, un documento que permanezca en la historia y que ahí esté en la historia. No se trata de imprimir un documento por cientos no, para que esté en la historia y se pueda con el tiempo, que quede como digamos, una roca sólida de lo que quisimos hacer. Es un poco difícil precisar, digamos, cómo una sociedad se va desfasando, porque tenemos que pensar que el mundo está así. Los griegos se llamaban de la línea, sí, llegaba al punto A y llegabas al final, pero hoy es una onda continua que desestabiliza y estabiliza, y en eso estamos, pero no solo nosotros, el mundo. Los valores están trastocados o no, ya no sé si trastocados o creando nuevos valores, nuevos principios. La tecnología está avanzando con tanta rapidez que no se sabe si lo que hoy estamos hablando entre 15 días ya no funcione. Y es que lo que nos está pasando es que tenemos que comenzar a entender esos procedimientos. Son nuevos paradigmas, el mundo está cambiando de tal forma que hay que tratar de entenderlo. Y nosotros en nuestro pequeño cotarro de Guatemala tenemos que comenzar a pensar también cómo nos ordenamos nosotros mismos. Entonces hemos perdido la facultad de ordenarnos, y eso sí me preocupa, porque si nosotros no somos capaces de conducirnos nosotros mismos, entonces no tiene sentido, como yo he pensado, los estados nacionales. Y retrocedo al siglo XVI, cuando la burguesía sustituyó al poder que existía real. Y entonces no está ahí que estamos sucediendo lo mismo hoy en día, que Estado, yo no digo si Estado falló, no me gusta porque es una importación no es de la lengua española fallido, no, si no es Estado fallido, es colapso. Y nosotros somos responsables del colapso. Claro. Lo cual no quiere decir que se muere el país, pero claro, estamos en un proceso de onda que hay que entender. Y una parte de la Corte de Constitucionalidad es cuando pues el tratar de adaptar estos principios a los cambios actuales de la sociedad. Así entiendo que eso es lo que trata de interpretar y hacerlo sin dejar atrás el contenido fundamental, adaptarlo. Carlos, ¿quería mencionar algo en este momento? No, para mí parte del problema, insisto, es en la no aplicación de la Constitución. Si no tengo reglas de juego exactas y constantes, tengo problemas. Claro. Y lo que pasa es que no todo llega a la Corte. Desafortunadamente, ni la Corte tiene la facultad de decir esto está mal y por lo tanto intervengo, porque sería intervención de la Corte de Constitucionalidad en acciones del Ejecutivo o del Legislativo. Y sé que la Corte ve mucho de lo que yo le estoy diciendo, o lo que estamos platicando aquí, y no tiene más remedio que igual que todos nosotros, morirnos del terror, pero la violación constante de la Constitución para mí es lo más serio que hay, porque es lo que nos ha roto el Estado institucional en Guatemala. Y yo personalmente creo que mucho guatemalteco, nosotros tenemos mucha comunicación con gente que nos mira, que nos escucha, y esa es esa sensación, ¿no? Esa sensación de que lo que menciona el licenciado Carpio, pues fallido, colapsado, como se le quiera llamar, ¿no? Pero de veras el guatemalteco se siente como que su fundamento, su columna vertebral está siendo atacada y violada permanentemente. Vamos a tener que ir a un corte de nuevo y regresamos en un momento con más acción posible.